Bien. La clase pasada estuvimos hablando de algunas cositas relacionadas con lo que tenga que ver con la síntesis proteica. ¿Sí? Estamos todavía hablando de las diferencias entre un procarionte y un eucarionte. ¿Sí? Diferencia entre un procarionte y un eucarionte. Todo tiene que ver con la clase inaugural. Estuvimos hablando de algunas diferencias entre procariontes y eucariontes. Estuvimos hablando un poco de la síntesis proteica. Los ribosomas eran las máquinas que se encargaban de fabricar las proteínas. Y la clase pasada estuvimos hablando, hay varios elementos que forman parte de la célula. Los principales son lípidos, proteínas e hidratos de carbono, ¿sí? Ya como sabrán. Dentro de esos componentes, las proteínas son las que mayor cantidad de tareas van a cumplir dentro de la célula. Ustedes se van a cansar de escuchar nombres de proteínas y cada una va a tener una tarea específica dentro de la célula. Va a cumplir con determinadas tareas. Ustedes van a tener que aprenderse los nombres de las proteínas que trabajan dentro de la célula y qué hace cada una dentro de la célula. Cada una tiene un rol, ¿sí? Es un sistema la célula. Un sistema es un conjunto de elementos que trabajan de forma coordinada para poder cumplir con determinadas tareas. Cada elemento va a tener su propia tarea. Las proteínas tienen su propia tarea, ¿sí? Y habíamos dicho que dentro de la célula había una maquinaria que se encargaba de la fabricación de esas proteínas. ¿Quiénes eran esos? Los ribosomas. Los ribosomas. ¿Qué habíamos dicho conceptualmente? Habíamos dicho que entre procarionte y eucarionte tenían unidades diferentes de fragmentación o segmentación cromosómica, pero se decía que los procariontes tenían ribosomas 70S y los eucariontes ribosomas 80S. La clase pasada les comentaba un poquitito acerca de los elementos que yo necesito para poder fabricar una proteína. Similar a lavar ropa, necesito la ropa, necesito el jabón, necesito el agua, necesito el propio lavarropa, ropa sucia, un montón de cosas necesito para poder hacer esa tarea. Lo mismo pasa acá. Si yo quiero fabricar proteínas, requiero la máquina que lo fabrique, que son los ribosomas. ¿Cómo estaba formada una proteína? Aminoácidos. Aminoácidos. Polímero de aminoácidos. Claro, son un conjunto de aminoácidos, son polímeros de aminoácidos. Dijimos que lo comparábamos a una proteína como un collar de perla y que cada perla de ese collar era un aminoácido. ¿Cómo se llamaban los enlaces que unían a un aminoácido con otro? Enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. Hablar de péptido y hablar de aminoácido es lo mismo, son sinónimos. Entonces, entre los aminoácidos se van a establecer enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Las proteínas deben tener un determinado orden en sus aminoácidos o pueden meterse aminoácidos al azar y listo. Tiene que tener un determinado Tienen un orden. para que Debe funcione tener correctamente. Tienen que poseer un determinado orden de aminoácidos, porque ese orden de aminoácidos, le había dicho, que daba la identidad a la proteína, y que esa identidad es fundamental para que la proteína pueda funcionar correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito la máquina que fabrique las proteínas, necesito los aminoácidos para fabricar esas proteínas. Y habíamos hablado de algunos, de este cuadro, hablamos de lo que era la replicación o duplicación, la transcripción y la traducción, en qué consistía básicamente cada uno, y habíamos dicho que si yo quiero fabricar proteínas necesito de determinados ARNs. Entonces, ¿cómo se fabricaban los ARN? ¿A partir de quién? De ADN. Del ADN, o sea que es importante que la célula tenga ADN primero para fabricar ARN, y esos ARN, una vez fabricados, se utilizan para fabricar la proteína. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. El ARN, ¿cuáles eran los tres principales tipos de ARN que yo les había comentado? El mensajero, el ribosoma tronco y de transferencia. Perfecto.
mensajero, ribosómico y de transferencia. No son los únicos tipos de ARN, pero son los más importantes, ¿sí? El ARN ribosómico, como el mismo nombre lo dice, es el que va a formar los ribosomas. Los ribosomas están formados por ARN ribosómico. Entonces, ¿para qué necesito fabricar ARN ribosómico? Porque ese es el que va a formarme las maquinitas, esos muñequitos de nieve que ustedes ven acá, que son los que se van a encargar de fabricar la proteína, de ensamblar la proteína. Pero atención acá, porque acá empezamos a agregar algunas cosas nuevas a este esquema, y de ahí vamos a enganchar a la parte de división celular y los objetivos de la división celular que les comentaba la clase pasada, que teníamos que empezar a hablar hoy. El ARN ribosómico es el que forma los ribosomas, ¿sí? Pero con tener solamente la maquinaria no me alcanza para poder fabricar una proteína. Entonces vamos a ver qué papel van a desempeñar el ARN mensajero y el ARN de transferencia en esta síntesis proteica, ¿sí? Tienen que imaginárselo de esta manera simple, ¿sí? Tienen que imaginárselo de una manera sencilla, fíjense, donde ustedes van a ver, básicamente, van a ver al muñeco de nieve, que es el ribosoma. El ribosoma tiene siempre una subunidad menor y una subunidad mayor, se le llama, del ribosoma. Y a ese muñeco de nieve le ponemos una bufanda. ¿Sí? Le ponemos una bufanda. ¿Saben quién es esa bufanda? El ARN mensajero. Atentos con esto. En la clase pasada vimos las diferencias fundamentales entre un ADN y un ARN. Habíamos dicho que el ADN era de doble cadena, que el ARN era monocatenario, que el tipo de azúcar que lo formaba era diferente. El ADN estaba formado por desoxirribosa, el ARN por ribosa. ¿Vamos hasta ahí? Que tanto el ADN como el ARN tenían bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran las bases nitrogenadas del ADN? Adenina, guanina, citosina y timina. Adenina, guanina, citosina y timina. Bien. ¿Cuáles eran las bases púricas? Adenina y guanina. Adenina y guanina. Y las otras eran las pirimídicas o pirimidinas. ¿Sí? ¿Cuáles eran las bases nitrogenadas que teníamos en el ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Adenina, guanina, citosina y uracilo. Y les había resaltado que había una, si ustedes ven, comparan las bases nitrogenadas que tenemos en el ARN y en el ADN, hay una en la cual se diferencian. ¿Qué base nitrogenada está solamente en el ADN? Timina. La timina. Timina. ¿Y qué base nitrogenada reemplaza a la timina en el Uracilo. ARN? Uracilo. Uracilo. El uracilo. ¿Vamos hasta ahí todo bien o no? Sí. Cada vez se va a ir haciendo más fácil, ¿vieron? De a poquito vamos a ir ablandando todo esto. Bien. Ahí vimos las bases nitrogenadas del ADN y del ARN. Entonces, el ribosoma está formado por ARN ribosómico. El ARN mensajero es la bufanda de nuestro muñeco de nieve que fabrica la proteína. Y atento con esto. Si esto es un ARN, va a tener, ¿ven los puntitos, las líneas negras que tiene esa bufanda? Esos puntos negros me están mostrando, esas linitas, me están mostrando de que ese ARN mensajero va a tener bases púricas y pirimídicas. ¿Sí? Va a tener bases púricas y pirimídicas formando parte de él. Entonces, atención con esto. Ahí yo les puse alguna de las bases. Cada vez que yo avanzo un segmento de 3 bases nitrogenadas, cada vez, imagínense esto, mírenme a mí. Yo soy el muñeco de nieve y la bufanda va pasando por mi cuello. ¿Sí? Va avanzando por mi cuello. Cuando el ARN mensajero pasa por el cuello del ribosoma, ¿sí? Va siendo leído.
por el cuello del ribosoma. Esa bufanda que va pasando, que es el ARN mensajero, tiene un montón de bases nitrogenadas. ¿Sí? Cada vez que avanzamos 3 bases nitrogenadas en ese ARN mensajero, cada vez que el ribosoma lee 3 bases nitrogenadas, está leyendo lo que se denomina un codón. Fíjense que yo ahí en el dibujo le puse codón. El ARN mensajero tiene un montón de codones. Este es el primer codón. Pero después de eso, le seguirá otro codón acá, otro codón acá, otro codón acá, y el ribosoma va leyendo codón tras codón. ¿Sí? Se te lo tienen que imaginar, ¿saben qué, chicos? Como una especie de código de barra. El ribosoma va leyendo codón, lee un codón, lee otro codón, lee otro codón, va avanzando el ARN mensajero sobre el ribosoma. ¿Sí? Y atención con esto. Cada codón es un código. Cada codón es un código. Entonces imagínense que yo soy el ribosoma y que tengo un librito acá con un montón de códigos. ¿Sí? Entonces yo, ribosoma, leo un codón, miren este codón, acá que dice adenina, uracilo, guanina. Yo ahí leí un codón. Cuando ese codón pasa por el ribosoma, lo lee adenina, uracilo, guanina, y ese codón tiene una información, chicos. Ese codón tiene una información. Entonces, cuando el ribosoma lee adenina, uracilo, guanina, imagínense esta situación. El ribosoma tiene un librito donde tiene todos esos códigos de barra, busca el código AUG, adenina, uracilo, guanina, busca qué significa ese código que leyó, y al costado de ese código les va a decir un aminoácido en particular. El código AUG indica un aminoácido que es la metionina. Siempre que se empieza a fabricar una proteína, el primer aminoácido es la metionina. Cristian, Sí. ¿es lo mismo decir AUG que GUA? No, porque el sentido de la lectura es en ese orden. Ok. ¿Se entiende? Profe, Sí. entonces las bases nitrogenadas se van ordenando, depende de la información que quieren transmitir. Exacto, exacto. No es al azar tampoco. Tiene un orden Claro. específico. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, tienen que imaginarse esto, chicos. El ARN mensajero es un conjunto de código de barra. Cada código de barra sería un ¿qué? Un codón. Un codón. Codón. ¿Cuántas bases nitrogenadas tenemos en un codón? 3. 3. Y ese codón codifica la información de un determinado aminoácido. O sea que cuando el gordito, el muñeco de nieve, lee un codón, busca en su librito, imagínense, esto es ficticio, pero busca ese código de barra que significa, y al costado dice AUG metionina. Entonces imagínense esto. Imagínense esto. Lee ese código de barra y pega un grito al citoplasma. ¡Metionina! Entonces, ¿qué me falta ahora? Que alguien que tenga esa metionina venga hacia el ribosoma y deje el aminoácido colocado como parte de la cadena. ¿Se entiende que se van a ir dando órdenes de qué aminoácido traer? ¿Se entiende? Sí. ¿Y quién me da la orden? ¿Quién me va a determinar qué aminoácidos ir colocando? El odón. ¿Eh? El odón. No escucho bien. El codón. El codón, pero ¿y dónde está el codón? ¿En qué ARN? Mensajero. Mensajero. Entonces se podría decir que el ARN mensajero tiene la información para determinar el orden de los aminoácidos. Sí. Exacto.
El ARN mensajero es el que tiene la información, ese código de barra, que me va a determinar qué aminoácidos se van a ir trayendo para agregar a la proteína. ¿Se lo imaginan? Traten de imaginárselo en movimiento a todo eso. ¿Sí? Entonces, va a ir leyéndose codón tras codón, y cuando se lee ese código de barra, el ribosoma va a pegar un grito al citoplasma. No es tan así, pero ya les voy a comentar cómo se hace. ¿Sí? Y alguien le tiene que traer ese aminoácido. No es que el aminoácido aparece, pum, de la nada, magia. No, alguien le tiene que traer ese aminoácido. Piensen con lógica qué tipo de ARN de los 3 que ustedes conocen, el que me falta, tiene nombre de que va a transmitir o transferir algo. Que es el que va a... De transferencia. Claro, el ARN de transferencia es el que me va a traer. ¿Ven este que está acá? Este que está acá, chicos, es el ARN de transferencia. Este es el ARN mensajero, que se está leyendo codón tras codón y que tiene el código de aminoácidos de una proteína. El ARN mensajero es el que me va a decir qué aminoácidos se van a ir colocando en la proteína. Y alguien lo tiene que traer. El que va a traer los aminoácidos, en el citoplasma van a ver un montón de estos tréboles que ven acá, ¿sí? Un montón de estos tréboles que ven acá, que son los ARN de transferencia. Importante eso, que lo tengan presente. El ARN de transferencia tiene forma de hoja de trébol, se dice en general. ¿Sí? Tiene forma de hoja de trébol. Son medio fumados por ahí en decir, ah, sí, la forma en anatomía también pasa lo mismo. Se inventan por ahí la forma, pero si jugamos un poquito con la imaginación, miren, acá estaría el tallito del trébol, una hoja, otra hoja, otra hoja y el tallito de nuevo. Tiene realmente una forma de trébol. ¿Se ubican? Sí. Sí. Entonces, primer dato importante del ARN de transferencia, tiene una forma de hoja de trébol. ¿Sí? Y al ARN de transferencia va a venir pegado el aminoácido que hay que incorporar a la cadena. ¿Sí? Por acá va a estar el aminoácido enganchado al ARN de transferencia, que es el que se va a colocar en la cadena proteica. ¿Sí? ¿Qué me estaban por preguntar? ¿Nada? Bueno. Pero atentos acá. El ARN mensajero tenía codones, ¿sí o no? Sí. Sí. Dice acá que tiene el ARN de transferencia. Anticodón. Un anticodón. Un anticodón. Este trébol, chicos, es un ARN, o sea que también es una cadena de bases nitrogenadas. Todo esto son bases nitrogenadas. Cada ladrillito de este ARN que lo está formando es una base nitrogenada. ¿Sí? Y en una parte de ese ARN de transferencia vamos a tener un sector que se llama anticodón. ¿Sí? Ese anticodón tiene que ser complementario con el codón. Chan. El anticodón tiene que ser complementario con el codón. Entonces, para que ustedes entiendan eso, les tengo que explicar algo que no hablamos todavía en la clase pasada sobre este dibujo. ¿Sí? Así que atiendan acá. Recuérdenme las diferencias entre ADN y ARN. Las cadenas, los azúcares y las bases nitrogenadas. Bien, ¿qué me puedes decir de las cadenas? ¿Qué tienen de diferente? Cuando hablaba de ¿cómo es? Del ARN, decía que era bicatenaria. O sea, que tenía las dos ARN, cadenas entrelazadas de ADN. ARN.
ADN, bien. Y ARN es monocatenaria porque tiene solamente una. Bien. Eso respecto a las cadenas. Respecto a los azúcares, ¿qué más me pueden decir? El azúcar del ADN es desoxirribosa y el azúcar del ARN es ribosa. Perfecto. Y ya hablamos de las bases nitrogenadas que tiene cada uno. Los dos tienen adenina, guanina, citosina, pero en el ADN hay timina y en el ARN hay Uracilo. uracilo. Hasta ahí me dominan todo eso. Bien. Pero atiendan acá. Las cadenas, chicos, las cadenas. Si ustedes piensan en una cadenita que ustedes tienen para su cuello, ¿cuántos extremos tiene una cadena? 2. 2. Dos. Uno y otro, y ahí te lo prendes atrás. Pero tiene dos extremos una cadena. Bueno, los extremos de las cadenas acá se llaman 3' y 5'. ¿Sí? Esos son los nombres que se le van a dar a los extremos de una cadena. 3' y 5'. El guioncito ese que ven ahí, en el 3 y en el 5, se le dice prima. Se lo llama como 3' y 5'. Noten, chicos, miren el ADN del dibujo. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Qué notan? Vamos a analizar. Esta es una cadena, miren, Esta es una cadena de mi ADN. Tiene un extremo 3' y un extremo 5'. Y la otra cadena también tiene un extremo 3' y 5'. De que están inversos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Cuando Sí, se sí. enrollan una sobre la otra, las cadenas, ¿qué notan respecto a los extremos? ¿Se enrollan de tal manera que los extremos 3' quedan los dos del mismo lado y los 5' quedan los dos del mismo lado? ¿O queda un 3' de una cadena con la 5' de la otra? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Un extremo de 5' queda con un extremo de 3'. Eso es una regla general, Nayara, En el ADN, cuando vos ves las dos cadenas, el extremo 3' de una cadena tiene que estar en relación con el extremo 5' de la otra cadena. Y en el extremo opuesto, lo contrario. ¿Sí? Como las cadenas se enrollan de tal manera que quedan de esa manera, se dice que las cadenas del ADN son antiparalelas. O sea que sí o sí, como regla general, tienen que relacionarse con el extremo opuesto. Una cadena con el extremo opuesto de la otra. ¿Pero eso pasa siempre o pasa a veces? No, tiene que pasar siempre. Una regla general es que sean de ubicación antiparalela. O sea que se unen extremos con extremos diferentes. El 3' de una cadena siempre tiene que ir con el 5' de la otra cadena. Por eso se dice que las cadenas del ADN son antiparalelas. ¿Hasta ahí me siguen? Pero Sí. otra cosita más. Como ustedes pueden ver acá, las cadenas, una cadena interactúa con la otra. Tienen que ir interactuando una cadena con la otra a lo largo de todo el ADN. ¿Sí? Y para ver esa interacción, para ver cómo interactúa una cadena con la otra, tenemos que hablar de otra característica del ADN, sobre todo, que es lo que se denomina complementariedad de bases. Las bases nitrogenadas de una cadena se tienen que conectar con la base nitrogenada de la otra cadena. Entonces vamos a ver cómo se conecta una cadena con la otra. Vamos a hablar de la
de la complementariedad de bases. ¿Sí? Miren esto. ¿Cuáles eran las bases púricas? La adenina y la guanina. Adenina y guanina. Bien. ¿Y las pirimídicas? Citosina y timina. Citosina, timina. ¿Y el uracilo en qué clasificación entraba? Pirimídicas. Pirimídicas. Es pirimídica también. ¿Sí? Entonces, atención acá. Una cosa es saber cuáles son púricas y otras cuáles son pirimídicas. ¿Sí? Esa es una de las cosas que tenemos que aprender bien. No confundan la clasificación de las bases con la complementariedad de las bases. Clasificación púrica y pirimídica, que es lo que les dije recién. ¿Sí? Pero en una cadena, si esta es una cadena y esta es la otra, la base nitrogenada de esta cadena se tiene que conectar con una base nitrogenada de la otra cadena. Y eso es cuando se complementan. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se conectan la base nitrogenada de una cadena con la base nitrogenada de la otra cadena. Siempre, atención acá, va a ser una púrica con una pirimídica. Una púrica con una pirimídica. ¿Cómo se van a conectar? Atentos acá. Les muestran esta flechita que les muestro. ¿Ven estas flechitas acá? Ahí les muestra la complementariedad de bases. Una cosa, me están pidiendo que repita, una cosa es la clasificación. Dijimos que adenina, guanina eran las púricas, citosina, timina y uracilo eran las pirimídicas. Eso es clasificación. Ahora lo que vamos a ver, cómo se conectan las bases nitrogenadas de una cadena con las bases nitrogenadas de la otra cadena. Tienen que ir estableciendo conexiones entre una cadena y la otra. Eso es complementariedad de bases. ¿Sí? Y siempre va a ser en ese orden, ¿no? Y siempre va a ser una guanina, una púrica con una pirimídica. ¿Sí? Ok. Una púrica con una pirimídica. Y miren esto. Acá les muestro cómo tienen que ser esas conexiones. Si en una cadena hay adenina, en la otra cadena tiene que haber timina, si es ADN. Adenina siempre va complementaria con timina. ¿Sí? ¿Y citosina con quién iría? Con Con guanina. guanina. Con guanina. Entonces miren lo que dice acá. Acá yo tengo una cadena de ADN y yo quiero quiero tener otra cadena de ADN abajo. ¿Tienen una hoja en blanco? Sí. Quiero que me armen la cadena complementaria a esa que les dejé ahí. Quiero que me armen la cadena complementaria a esto, sabiendo esto, que adenina va con timina y guanina va con citosina. Quiero que me armen la cadena complementaria acá abajo. Y que le pongan el extremo, Quiero que le pongan extremo 3' y 5' a la de abajo y me pongan todo el orden de las bases que tendría que tener la cadena complementaria de esa que les dejé. Le pregunto a cualquiera, ármenla y les pregunto a cualquiera cómo sería. Adenina. Háganla que ya les pregunto. No, profe, no entendí eso. ¿Cómo? Yo tampoco. Yo no entendí eso. ¿Qué parte? Lo de la cadena. ¿Cómo se complementan? ¿Eso? ¿Sí? AG. Bueno, miren esto. Miren esto. ¿Acá ven las dos cadenas del ADN o no? Sí. ¿Ven que entre una cadena y la otra hay conexiones? Bueno. Acá hay una serie de bases nitrogenadas en esta cadena. En esta cadena van a haber un montón de bases nitrogenadas una tras otra.
¿Sí? Las bases nitrogenadas de una cadena, atentos, las bases nitrogenadas de una cadena se tienen que conectar con bases nitrogenadas de la otra cadena. Entonces lo que le estoy mostrando es que si acá hay una base, le estoy comentando qué base tiene que estar en la otra cadena. Cómo se van a complementar las bases de una con las de la otra cadena. ¿Se entiende, Nelson? Sí. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Cuáles son? Creo que ya lo hice. ¿Cómo? Creo que ya lo hice. Entonces, la complementariedad es esta. Si en una cadena hay adenina, ¿qué tiene que haber en la otra, Nelson? Timina. Timina. Y si en una cadena hay guanina, ¿qué tiene que haber en la otra? Citosina. Citosina. Esto es una regla general para el ADN. Y si yo quiero poner una cadena complementaria de ARN, ¿qué cambia? Uracilo. Adenina va con uracilo. En vez de timina iría- sería uracilo. Adenina iría con uracilo en vez de con timina. ¿Sí o no? O sea, es como se conecta una cadena con la otra. ¿Ahí se entendió, Nelson? Sí, profe, entendí. Se entendió. Dale. O sea, adenina sería con timina y guanina con citosina. Exacto. Y si querés Entonces formar una cadena. Vamos a ver cómo, si lo entendiste bien, Nelson, ¿sí? Te voy a preguntar a vos, ¿sí? Fíjate esto, yo te ayudo igual. Yo te pongo una cadena acá abajo, ¿sí? Y tenemos que formar complementarias, Nelson. Vamos a colocar las bases complementarias a esta otra cadena. Atento acá, ¿eh? Vamos a poner qué bases van en esta otra cadena. Yo te voy a preguntar primero algo. ¿Dónde pongo cada extremo de la cadena? ¿Dónde pongo el extremo 3' y el extremo 5' de esta cadena que estoy fabricando? ¿Tenés cámara, Nelson? ¿Cómo, profe? ¿Tenés cámara? Sí. Prende pues, amigo. ¿Dónde? Decime vos en qué partes. Mirá, te guío acá. ¿Dónde pondrías 3' y dónde pondrías 5'? ¿En qué extremo de esta cadena que dibujé colocás el 3? ¿Cuál el 5? Con el 5 lo pondría el 3. Claro. Dijimos que las cadenas ¿son qué? Antiparalelas. Antiparalelas. Y si acá pusiste el 3, Entonces pondría el 5. exacto. ¿El loro ese tiene unas ganas de contestar? Sí. Está aprendiendo, ¿no? Está re entretenido él. Bien. Colocamos los extremos de la cadena, Nelson. Ahora yo te pregunto, ¿qué base nitrogenada pondrías en esta cadena si esta tiene adenina? ¿Cuál es la complementaria, de la adenina? Timina. Timina. Bien. Bien, puse timina. ¿Qué base va acá? En la G, citosina. Citosina, perfecto. Vimos. ¿Qué pondría acá? En la C, Claro, si en una cadena hay citosina, en la otra, ¿qué tiene que haber?
Guanina. Guanina, perfecto. ¿Y acá? eh, ¿Qué va? citosina. ¿Y acá? Adenina. Adenina, ¿y acá? Timina. Timina, pero no entendí la parte esa de con el ARN que usted dijo que va a Cutacilo, a ver, espera, Claro. uno encuentro la imagen. Esta cadena que yo estoy fabricando acá con vos, ¿te parece que es de ADN o de ARN? ¿Cómo, profe? Esta cadena que yo estoy fabricando con vos, ¿es de ADN o de ARN? No, de ADN. ¿Cómo te das cuenta de que es ADN? Porque Porque el tiene ARN que... es uranio y el ADN tiene timina. Claro, el ADN tiene timina. Si yo coloqué timina acá, ya estoy 100% seguro de que esto es un ADN. Entonces, si no estuviera, Después veremos si no qué pasa estuviera, cuando sea ARN lo que está fabricando. ¿Se entiende, no? Yo en este caso estoy fabricando... En este caso yo estoy fabricando una cadena de ADN. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene timina. Después vamos a ver qué pasa cuando quieras fabricar un ARN. ¿Sí? Pero seguidme diciendo cómo iría acá esta cadena, la complementariedad. Bueno, ¿Quién va ahí? Citosina. Citosina. Después, citosina nuevo. Citosina. Después, Guanina. 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 Después, Timina. timina. Después, así, Adenina. adenina, adenina. Después, Citosina. citosina. Después, Timina. timina, timina. Y Guanina. después, Guanina. guanina. ¿Se entiende, no? Sí. Ahí se ve cómo se va a conectar la base nitrogenada de una cadena con la base nitrogenada que tiene que haber en la otra cadena. Y si acá, chicos, tengo guanina, ¿eso está bien? ¿Están bien complementadas? No. No. Entonces, chicos, si esto llegara a pasar, van a haber unos como especies de guardias ahí controlando que el ADN esté bien fabricado. Entonces, el guardia, va a estar por acá el guardia revisando el ADN, ¿sí? Mi guardia revisando el ADN. Ese es mi guardia que va a revisar. Ah, si acá hay citosina, acá hay guanina. Está bien. Sigue avanzando. Acá hay adenina, acá hay timina. Está bien. Acá hay guanina, acá hay citosina. Está bien complementadas. Pero cuando llegue acá, si en esta cadena hay adenina, se supone que en la otra tiene que estar ¿quién? Timina. Timina. Y este guardia se encuentra con una guanina. Esto, chicos, es un error en el ADN. ¿Me conviene dejar que la célula que tiene este error se multiplique? No. No, porque se va a transmitir como un problema a la siguiente generación de células. Malena, no te duermas. Te estoy mirando. Entonces, ese error en el ADN se va a tratar de corregir. Acá no va guanina y él lo detectó. Entonces manda una señal de alerta. Alerta, alerta, errores en el ADN. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, acá no va guanina. Entonces, ¿qué hacen? Como similar a un foco que está quemado, que no anda, van a cortarse, va a venir una enzima que va a cortar este fragmento de la cadena, se lo lleva y va a colocar en su lugar una base que sí corresponda. O sea que, ¿qué va a tratar de colocar en este sector? timina. 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 Entonces, esto puede pasar, chicos, ¿eh? No crean que la célula es perfecta.
se pueden llegar a presentar errores en el ADN y un conjunto de enzimas van a estar corroborando de que esos errores se corrijan para evitar que ocurran daños en la célula. ¿Se entiende cómo van complementadas las bases de una cadena con las de la otra? Sí. Bien. Recién... Profe, usted recién dijo que una enzima va a venir y va a poner, ¿qué va a poner? Va, O sea, va va a a poner quitar una lo que esté timina. mal, va a quitar lo que está mal y va a colocar la base nitrogenada que corresponde. ¿Vamos? ¿Y las enzimas son esos guardias, digamos? Claro. Así como tenés el guardia que está verificando que esté bien todo colocado, él, si dispara, si él encuentra que, no importa los nombres ahora, pero si él encuentra el error, manda una señal de alerta y ahí viene otra que quita eso que está mal. Y viene otro empleado que, una vez que se quitó lo que está mal, viene y coloca lo que tiene que ir. ¿Se entiende, no? No es que un mismo guardia hace todo. No, uno detecta el error. Otro corta ese segmento que está mal. Y otro coloca lo que tiene que ir. ¿Y tiene algún nombre en particular esa enzima? Sí, tienen nombres, pero por ahora no los voy a enloquecer porque tampoco le piden en su ingreso que ustedes sepan eso, tal cual, así todos los nombres y demás. Pero hay algunas que cortan que se llaman helicasas con H, ¿sí? Otras enzimas que se llaman topoisomerasas, pero no me interesa, pues no les van a joder con eso, no les piden eso. Pero quiero que ustedes sepan cómo esto va funcionando. ¿Vamos hasta acá? Dale. Y si ese error de complementariedad no se corrige, ¿se puede conllevar después a un problema con los cromosomas? Puede generarse una información errónea. Y si ese error del ADN está en un segmento que va a fabricarte una proteína, la proteína que fabrique va a estar mal. Y si la proteína está mal, no va a funcionar correctamente o directamente no funciona. Y ahí empiezan a... Imagínate tener un montón de empleados que trabajan bien y de repente uno que fabricaste nuevo tiene sus aminoácidos mal ordenados, por ende no trabaja bien. Entonces la tarea que ese elemento desarrolle no va a realizarse correctamente en la célula. Sería un fallo en cadena. Es un fallo en cadena, exactamente. Es un fallo en cadena. Y si vos dejás que esa célula se multiplique, ¿qué va a hacer? Que la célula hija que se genere también tenga ese error. Entonces, dentro de todo lo posible, ¿qué se va a tratar de hacer? Encontrar el error, Corregirlo o eliminarlo. corregirlo, eliminarlo y tratar de solucionarlo, ¿sí o no? Bien. Esto es para que ustedes vean cómo funciona la célula, no es que no es tan simple como uno lo piensa, ¿sí? Son muchas cosas que vamos a ir cada vez profundizando más, ¿sí? Pero lo que más me interesaba ahora es que ustedes entiendan cómo se complementan, ¿sí? Si en una cadena hay adenina, en la otra tiene que haber timina, y si en una hay citosina, en la otra tiene que ir guanina. Si eso es ADN. Ahora, atención, ahora, miren esto, ¿eh? Ahora, ahí les dejo la cadena original que es la que borré. Es la misma que me dijo Nelson. Con el 3' de este lado, el 5' de este y todo el orden que me dijeron. ¿Sí? Pero él me dijo, pero ¿y cómo era si era ARN? Bueno, acá yo fabriqué una cadena de ADN. ¿Sí? Pero está buena la pregunta de él. Entonces, ahora, lo que van a hacer es formarme una cadena, con esa cadena molde, se la llama, se utiliza un molde para fabricar otra. ¿Sí? Se utiliza un molde para fabricar la otra. Y con lo que ustedes aprendieron de complementariedad de bases, me van a formar una cadena complementaria a esa que les dejé. Me van a formar una cadena complementaria a esta cadena molde, pero me van a formar una cadena de ARN.
Esa es su tarea. Fabricarme una cadena complementaria de ARN con esa cadena de ADN que yo les di. Escuchen una cosa. Atentos antes de seguir. Atentos. Miren acá. Esa cadena molde que les dejé, ¿es de ADN o de ARN? ADN. ¿Cómo saben? Porque tiene timina. Porque tiene timina. ¿Con ADN yo puedo fabricar ARN? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama el proceso? Transcripción. Transcripción. Entonces quiero que me representen una transcripción ahí. O sea, quiero que me den una cadena de ARN con esa cadena molde de ADN. ¿Entienden lo que hay que hacer? Sería cambiar la timina Eso. por el uracilo. No diga nada. Hacelo bien. Ahí yo te pido, ¿sí? Dale. Pero sí, está bien lo que dijiste. Yo ya hice ya. Mirá ese bebé, lo que es. Qué hermosura. En esta semana siguiente voy a empezar a implementar algo nuevo con ustedes, que va a ser al final de la clase darles, voy a tratar de programarme para terminar un ratito antes y darles 5 preguntas de tarea para la siguiente semana que a cualquiera le podría preguntar en la siguiente semana. ¿Sí? Vamos a tratar de empezar a implementar eso, no todas las semanas, pero de vez en cuando, por lo menos como para que ustedes vayan teniendo tareas y que espero que me la cumplan, pues se arma. ¿Está listo? ¿Terminaron? Creo que sí. Sí. Bueno. Y Anara. Sí. Yo te dibujo acá la cadena, ¿sí? Vos sabés que es una cadena de ARN que tiene que ser complementaria, a la cadena molde. ¿Sí? Primero quiero que me digas dónde colocarías los extremos 3' y 5'. El 3 al principio. Abajo el 5 vendría a ser. Tipo derecha o izquierda de la línea. Izquierda. A la izquierda de la línea iría el 3. Bien. Acá iría el 3 de esta cadena. Y acá iría el 5. Perfecto. 5. Y ahora quiero que me digas las bases que tendría que ir en este ARN. Ahí, uracilo. ¿Ah? Citonina. ¿Cina? Citosina. Es la misma, ¿no? Sí. Guanina. Eso. Citosina. Sí. Adenina. Adenina. Uracilo. Eso. Citosina. Citosina. Guanina. Guanina. Uracilo. Uracilo. Adenina. Sí. Citosina. Sí. Uracilo y guanina. ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿O no? No. ¿Por qué no? Porque es timina.
Claro, y el A Y es de ADN. tiene uracilo. No, tiene uracilo. Claro, y citosina va con guanina. Ahí está tu cadena complementaria. Eso sería una complementaria para una transcripción. Con una cadena molde de ADN, vos fabricaste una cadena de ARN. ¿Se entendió? Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente ahora, y se la voy a hacer a otra persona. Bien, bien día. Valentín. Gracias. Valentín Rivera. Sí, profe. Este dibujo podría ser una replicación o una transcripción. Duplicación. Una duplicación o replicación. Exacto, porque vos ves que las dos cadenas son de ADN. ¿Y esto? Transcripción. Esto es una transcripción, porque con una cadena de ADN estás fabricando ¿qué cosa? ARN. Perfecto. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Por qué saltó Cristian a hablar de complementariedad de bases? ¿Por qué me dijo esto de los antiparalelas y demás? ¿Por qué lo hice? Acá va la explicación. Una, porque me faltaba la clase pasada comentarles esto, y otra es por lo siguiente. ¿Qué ARN era el que tenía los codones? El mensajero. El mensajero. ¿Y qué ARN es el que tiene los anticodones? Transcripción. Transcripción. El de transferencia. Exacto. Entonces, cuando el ribosoma lee un codón, yo le dije que solicitaba, pedía al citoplasma que le traigan determinado aminoácido, ¿sí o no? Para incorporar Sí. la cadena de proteínas. Entonces, chicos, se va a acercar un ARN de transferencia, ¿ven acá? Y ese ARN de transferencia, en la zona del anticodón, va a tener tres bases nitrogenadas, que tienen que ser complementarias con las del codón. Entonces, si el codón tenía adenina, uracilo, guanina, ¿qué bases complementarias tendría que tener el anticodón? A adenina, uracilo. A uracilo, adenina. ¿Y a guanina? Citosina. Citosina. Varios ARNs de transferencia van a querer venir a interactuar y hacerse complementarios con este codón. Pero el que sea realmente su complementario, cuando venga un ARN de transferencia que tenga un anticodón complementario con el codón, eso va a disparar una orden de que ese aminoácido es el correcto y el que se estaba pidiendo. Entonces el ARN de transferencia, cuando su anticodón es complementario con el codón del ARN mensajero, ese aminoácido que trae, él lo deja formando parte de la cadena proteica. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende que el codón tiene que ser complementario con el anticodón para que el ARN de transferencia deje ese aminoácido en la proteína? Ia, te veo perdida. Más o menos, ¿podría volver a explicar esa parte? Dale. El codón, ¿cuántas bases tenía? 4. Ah, 3. 3. En este caso, el codón es adenina, uracilo, guanina. ¿Qué me indicaba este codón? Era un código de aminoácidos. Era una forma de solicitar que me traigan un determinado aminoácido. ¿Estamos ahí? Cuando el ribosoma lee AUG, ese código, por ejemplo, cuando él lo busca, es aminoácido metionina. Entonces van a venir distintos tréboles a querer relacionarse con ese codón. ¿Sí? Sí. Cuando venga el anticodón
correspondiente, cuando venga el anticodón que sea complementario con este codón, o sea, si quiero relacionarlo con adenina, ¿qué tiene que tener el anticodón? Uracilo. Uracilo. Si tiene uracilo acá, ¿qué tiene que tener el anticodón? Adenina. Adenina. Y si tiene guanina, el anticodón tiene que tener Citosina. citosina. Si se complementan las bases del ARN de transferencia en su anticodón con las bases del ARN mensajero en su codón, cuando sean complementarias una con la otra, este ARN, que es el trébol, deja el aminoácido y lo pega a la cadena. Es una forma de asegurarte de que sea el aminoácido que se pidió. Claro, y ahí forma la cadena, vendría a ser. Ahí va pegando. Dejó un aminoácido, ¿no? El ¿qué hace? Sigue avanzando la bufanda, lee otro codón. Y ese codón va a venir otro ARN, otro trébol a querer complementarse. Y cuando venga otro trébol a querer complementarse con ese codón, el aminoácido que trae lo deja en la cadena. Y así se van pegando aminoácidos. Ah, sí, sí, ahora sí. ¿Estamos? El resto Sí. todo. Kiara, vos tenés ganas de dormir una siesta, parece, ¿eh? ¿Vamos todos bien con esto? Sí. Profe, una vez que coincide el trébol, digamos, con el codón, ¿qué sucede? El anticodón Ahí con el codón. Sí, ahí me perdí más o menos. Ajá. ¿Qué pasa cuando coinciden? Cuando se complementan. Sí. ¿Quién trae el aminoácido? ¿Quién trae pegado con él un aminoácido? El ARN de transcripción, transferencia. El ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, mirá, cuando este anticodón se corresponda con el codón del ARN mensajero, eso dispara una señal que hace que este aminoácido que está acá sea pegado en la cadena. El ARN de transferencia no suelta su aminoácido hasta que su anticodón se una con el codón correspondiente. O sea que, ¿cuándo se dispara la orden de dejar ese aminoácido como parte de la cadena? ¿Cuándo se complementan? Cuando se complementa el codón con el anticodón. ¿Vamos, Ignacio? Sí, sí, entendí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Cómo se llamaba el muñequito de nieve con todo el... Más fuerte hablar, por favor, porque no te escucho. En general, ¿cómo es que se llama el hombrecito de nieve con la bufanda y la El proteína? hombrecito de nieve es el ribosoma. La bufanda es el ARN mensajero. Y el trébol, el ARN de transferencia. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer hasta acá? No. Esto es como para que se enteren cómo se fabrica una proteína, no es que mandame aminoácido y pego y listo. No. ¿Quién me va a decir qué aminoácido tengo que agregar a la cadena? El ARN mensajero. El ARN mensajero. El código de aminoácidos lo trae el ARN mensajero. ¿Y quién realmente trae el aminoácido? El ARN de transferencia. El ARN de transferencia. Vamos bien. ¿Ya entendieron a qué se le llama complementariedad de bases? Tanto en cadenas de ADN como en ADN con ARN. Ya saben que se complementan de esta forma, pero que si es ARN se reemplaza la timina por el uracilo, como ya lo aprendieron en la clase anterior. ¿Sí? Y ya saben lo del antiparalelismo de las cadenas. ¿Sí?
eso me faltaba comentarles de esta filminita, como para que tengan de referencia por qué están armadas así, ¿sí? Acá les comenta de las células que teníamos en nuestro cuerpo, las somáticas y las sexuales, y los objetivos de que ellas se multipliquen. Pero fuera de eso, que ya lo hablamos, este dibujo ya está completo, ¿sí? Después hablaremos en otro momento de los tipos de cromatina y demás, pero este dibujo ahora lo cerramos. Después se lo paso para que lo tengan si lo quieren imprimir. No hay ningún drama. Por favor, porque dibujar va a ser todo un Sí, sí. huevo. No, checa, miren que hay algunos trabajos que le suelen pedir que dibujen, ¿eh? Así que empiecen a sacar su lado artístico, pues. Yo por suerte dibujo, mire cómo tengo mis apuntes. ¿Eh? Yo por suerte dibujo, tengo mis apuntes Eso. con los dibujos de las clases anteriores. Y pónganle color, mucho color a los apuntes, porque si no, no te da ganas de estudiar, ¿eh? Tómense el trabajo de dibujar con colorcito, todo bien dibujado, no hagan el dibujo así a medio pelo, porque el dibujo tiene un montón de información que hay que conocer. Espectacular eso. Célula. A ver. Que ahí le fui agregando color. Espectacular está eso. Genial está. Eso fue el video. Muy bueno está. ¿Verdad? Sí, pues te da ganas de estudiar eso. Bien, Marcos, ¿eh? Espectacular. Al comienzo le van a salir feos los dibujos. Después cuando vas practicando, te vas haciendo especialista. Te van a salir los dibujos tridimensionales, ¿verdad? Bueno, Ailén, ¿volviste? Estaba comiendo el guiso, Ailén. ¿Vamos hasta acá con esto? Sí. Bien. La clase pasada también les comentaba un poco acerca del ciclo celular. ¿Sí? Dijimos que las células atravesaban lo que se conocía como un ciclo celular. Teníamos células somáticas y células sexuales. Las células somáticas eran las que formaban los distintos órganos de nuestro cuerpo, los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Las células sexuales eran las que se encargaban de la reproducción de la especie. ¿Esas células tienen capacidad de dividirse? Sí, la mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen capacidad de dividirse. ¿Qué células no se dividen? Las neuronales y las musculares. Las neuronales y las musculares, perfecto. Las otras pueden hacer mitosis o meiosis. ¿Cuándo se llamaba mitosis? Cuando las somáticas. Cuando era la división de las células somáticas, perfecto. ¿Cuándo se llamaba meiosis? Cuando era una célula sexual. Material genético, habíamos visto también en otras clases, que el material genético, yo les dije, se tiene que guardar en un pequeño espacio que es el núcleo. Entonces, la mejor forma de poder guardar tanta información en un espacio muy chiquitito, Marcos, todavía no, para poder guardar tanta información en un espacio tan chiquito, me conviene que a nuestro ADN lo asociemos con proteínas y con ARN, 35, 60 y 5% cada uno, para formar algo que se conoce como cromatina. De esa combinación, 35, 60, 5, se forma algo que se llama cromatina. Y esa cromatina tiene que pasar por distintos niveles en los que se va a ir compactando cada vez más y más, transformándose esa cromatina en lo que se conocen como cromosomas. ¿Sí? El número de cromosomas que va a tener una célula somática es diferente al de una célula sexual. ¿Cuántos cromosomas tenía una célula somática? 46. 46. Y una célula sexual tenía solamente la mitad. 23. 23. ¿Sí?
también hablamos de lo que se llamaba una ploidía. Cada especie tiene un número característico de cromosomas como mínimo, ¿sí? En nuestro caso, o podemos tener 23 o podemos tener 46. ¿Cuál de esos dos números es más bajo? 23. Entonces, lo mínimo que podríamos encontrar de información genética en cuanto a cromosomas, lo mínimo, el número cromosómico mínimo de nuestra especie es 23. ¿Sí o no? O sea que 23 sería nuestra ploidía. 23 cromosomas es nuestra ploidía. ¿Qué dice el concepto ahí, ploidía? Número cromosómico mínimo de una especie. Número cromosómico mínimo de una especie. En nuestra especie, ¿cuál es el número cromosómico mínimo? 23. Ahí está, ahí está. Lo mínimo que podemos encontrar en una de nuestras células es 23 cromosomas. 23 cromosomas equivale a un juego cromosómico. 23 cromosomas equivale a un juego cromosómico. Que es lo mismo decir una ploidía. Esas equivalencias tienen que saberlo. 23 cromosomas es igual a un juego, es igual a una ploidía. Y si 23 es un juego, ¿cuántos juegos voy a tener cuando tenga 46? 2. 2 juegos. ¿Y cuántas ploidías? Diploides. 2. 2 ploidías. Entonces, de acuerdo a eso, las células somáticas, ¿cuántas ploidías tienen? 2. 2. ¿Y cuántas ploidías tiene la célula sexual? 1. Una. Entonces, a partir de eso habíamos dicho que la célula somática va a ser llamada diploide y la célula sexual va a ser llamada haploide. Un solo juego cromosómico. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ailén, ¿estamos bien? Sí. Bien. Diploide, la somática, que tienen 2 juegos, pues tienen 46. Entonces, diploide, cuando tenés 46 son diploides. En cuanto al número cromosómico, 46 cromosomas es una célula diploide y 23 cromosomas en número es haploide. Bien. Y acá habíamos dicho que las etapas de división, llamadas también fase M, son solamente una etapa del ciclo celular. ¿La etapa inicial o la etapa final del ciclo celular? La etapa final. ¿Eh? La final, ¿sí? Yo les dije, si una célula se quiere empezar a dividir, no es que simplemente dice, uy, me levanté con ganas de dividirme y plum, se parte en 2. No. Tenían que pasar una serie de fenómenos para que la célula pueda entrar en división celular. ¿Sí? ¿Cuáles eran las 2 etapas de un ciclo celular? Las 2 más básicas. Interfase y Fase M. Interfase y fase M. ¿Y la interfase en qué se subdivide? En G1, síntesis y G1, G2. síntesis y G2. G1, S y G2. Perfecto. ¿En cuál de esas etapas era importante que se duplique el material genético? S. Síntesis. S. ¿Por qué era necesario eso? Porque les dije que siempre previo a una división tenía que haber ¿qué cosa? La duplicación del material duplicación. genético. La duplicación del material genético. Siempre previo a la división celular debe haber duplicación del material genético. Entonces el ciclo empieza acá. Y hace todo este camino, pasa por G1, pasa por S, pasa por G2, y después recién se entra en etapa de división. Entonces acá podemos ver, si acá está la fase S, que es donde se duplica el material genético, que siempre previamente a la división tiene que haber duplicación del material genético. ¿Sí? Siempre previo a la división tiene que haber duplicación del material genético.
Se podría decir que el ciclo celular, para poder pasar de una etapa a la otra, es importante que se haya completado la etapa anterior. Sí. Sí. Sumamente importante. Yo no puedo pasar de G1 a S sin haber completado todo lo que hay que hacer en G1. No puedo pasar de S a G2 si no dupliqué completamente el material genético. No puedo entrar a fase M si no completé G2. O sea que cada etapa es dependiente de que se haya completado lo que se tenía que hacer previamente. No se puede pasar a la siguiente etapa y dejar incompleta la etapa anterior. ¿Vamos hasta acá? Y les había comentado de las etapas de la división. ¿Cuáles eran las etapas de la división? Estas que ven acá. Profase. Les conté de esto, ¿no? Sí. Sí. Fase, prometafase, metafase, anafase, telofase y termina con la citocinesis. Le comenté la mnemotecnia, todo eso. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. Sí, ahora me acuerdo. Y con lo que terminé la clase anterior, que es desde ahí donde tenemos que hacer hincapié a lo que viene, dijimos que en una división celular habían dos cosas principales que repartir. Cuando se parte una célula en dos, se tienen que separar un poco de organoides para un lado, un poco de organoides para el otro, ¿sí? Cada célula tiene que tener elementos para poder funcionar. Y les decía hoy a los chicos de medicina también, pues estamos más o menos hablando de lo mismo. Su cuerpo tiene órganos, ¿sí o no? Su cuerpo en este momento tiene un montón de órganos. ¿Y qué significaba la terminación oide? Parecido. Parecido. Entonces, si su cuerpo tiene órganos, ¿por qué sus células no pueden tener sus propios órganos? Los órganos que tienen sus células se llaman organoides. ¿Se entiende, no? Ah, dirán ustedes. ¿Sí? Si alguno se retira, me ponen en el chat general nombre y apellido y seguido de presente. ¿Sí? Les digo en general para que sepan. Mejor si se quedan, obviamente. Pero hoy sí quiero tomar la asistencia, así que me la escriben antes de salir. ¿Sí? Bien. Así como nosotros tenemos órganos, las células tienen organoides, que serían sus órganos. ¿Sí? Cada organoide, igual que los órganos de nuestro cuerpo, cumple con determinadas tareas. ¿Sí? Bien. En la división se tienen que repartir organoides. Se tienen que hacer una separación de organoides para que cada célula, ¿sí?, tenga sus propios organoides. Pero había dos cosas que eran fundamentales repartir una división celular. Una es el material genético, ¿sí? Y otra es el citoplasma. Una es el material genético y la otra cosa importante para repartir es el citoplasma. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a explicar eso último? Dale. Cuando vos vas a dividir una célula, partirla en dos, es importante que haya repartición de organoides entre ellas, pero hay dos cosas que son las más importantes a repartir. Una es el material genético y otra es el citoplasma que tiene esa célula. ¿Hasta ahí vamos? A la separación del material genético, a la repartición del material genético, se la conoce como cariocinesis. Cuando una célula está separando, está repartiendo material genético para las dos células que se van a originar, acá ven que los cromosomas se están repartiendo, a ese fenómeno se lo llama cariocinesis.
Repartición del material genético. A partir de ahora es cariocinesis. ¿Sí? Repartición de material genético se llama cariocinesis. El presente pónganlo cuando se están por retirar, ¿eh? Porque yo voy a ver las horas de los presentes y demás, y cosa que después si los padres consultan, yo le digo, su hijo se va a la hora que corresponde, y si no le voy a decir, no, mirá, salió una hora antes. Bien. Cariocinesis, entonces, ¿qué es? Repartición La repartición del material genético. Repartición del material genético. ¿Y cómo se llama la repartición del citoplasma? Citocinesis. Citocinesis. Entonces, en la división celular, es importante que ocurran estas dos cosas. Repartición de material genético y repartición de citoplasma. Y atentos con esto, ¿eh? No se puede hacer cualquiera primero. No se puede partir la célula en dos, repartir el citoplasma y después una le diga a la otra, ahora te mando tu ADN. No. No puede pasar eso. Es fundamental que ocurra primero la cario para que después recién se pueda realizar la citocinesis. Ojo con eso que estoy diciendo, ¿eh? Así como dijimos anteriormente, chicos, que previo a la división tenía que haber ¿qué cosa? La duplicación. La duplicación del material genético, así como esa regla. Ahora le estoy diciendo otra regla. Para poder hacerse citocinesis, se tuvo que haber realizado primero ¿qué cosa? La cariocinesis. La cariocinesis. Es fundamental que primero haya cario y después haya cito. No es que cualquiera se hace primero y después la otra. No. Primero tiene que hacerse cario y después recién se hace cito. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Y ahora les voy a mostrar algunas características muy sueltas de las etapas de la división celular. ¿Sí? Ustedes van a tener, vamos a hacer un juego acá, en el cual ustedes van a tener que decirme, inventarme, convencerme de que ustedes saben mitosis sin que yo se los haya explicado. Escúchenme, ¿eh? Con lo que ustedes saben, me tienen que convencer. Y vamos a ver, yo le voy diciendo si está bien o no. Cierro esto. Atentos. Acá veo las etapas de la división, ¿sí? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿En qué etapa? Primero pregunto algo. ¿Cuáles son los dos objetivos principales que se tienen que realizar en una división celular? La duplicación del material genético y la repartición del citoplasma. La duplicación, me dijiste el material genético. La repartición. La repartición. Eso. La repartición del material genético y la repartición del citoplasma. Está bien, perfecto. En un eucarionte, que somos los que estamos estudiando, ¿dónde está el material genético? ¿Guardado dónde? En el núcleo. En el núcleo. Perfecto. Por lo que ustedes ven acá, chicos, por lo que ustedes ven acá en todos estos dibujitos, para poder repartirse el material, que dijimos que era lo primero que tenía que pasar, tiene que haber repartición de material genético para después repartirse el citoplasma.
Para poder repartirse el material genético, ¿es necesario que se desarme la envoltura nuclear? Sí. Sí. ¿Lo ven o no? Quiero que lo vean. Hay un dibujo donde está la envoltura nuclear y adentro están los cromosomas. Pero esa envoltura nuclear se rompe, desaparece en un punto. ¿En qué etapa de la división desaparece la envoltura nuclear? Por lo que ustedes ven acá. En la prometafase. En la prometafase. Bien, fíjense que yo no hablé de nada de eso, o capaz que sí, pero quiero que ustedes puedan analizar un dibujo. En profase, ¿está bien que yo diga que todavía está presente la envoltura nuclear? Sí. Sí. Pero si yo quiero repartir el material genético, tengo que soltar a los cromosomas hacia el citoplasma. Para poder soltarlos hacia el citoplasma, es necesario que la envoltura nuclear desaparezca. ¿En qué etapa desaparece la envoltura nuclear? Prometafase. En la prometafase. Chicos, tienen que imaginarse a los cromosomas como especie de famosos, siempre les digo, ¿sí? Siempre les digo que los cromosomas son famosos, la envoltura nuclear son los patobicas que lo protegen al famoso, y esas cosas en colores que ven en el citoplasma son los fans que se quieren prender del famoso. Vamos hasta ahí, ¿no? Cromosomas, el famoso. Envoltura, los patobicas. Y los que están en el citoplasma así, queriendo prenderse del fan, son los... prenderse del famoso son los fans. ¿Sí? ¿Quién le protege a los famosos de los fans en la profase? La envoltura nuclear. La envoltura nuclear. ¿Pero en qué etapa desaparecen los patobicas? Prometafase. Eso. Desaparecieron en la prometafase. Entonces, los famosos se soltaron al citoplasma. Los cromosomas se soltaron al citoplasma. Y cuando los famosos están sueltos, los fans se le empiezan a prender. ¿Ven o no? Se le empiezan a prender. Y loco, ¿no? Porque cuando uno se prende un fan, parece que lo quiere desnudar, romper en pedazos. No es que lo acaricia y no sé, lo disfruta. Le tironea la ropa, lo sacuden para todos lados. Cosa de locos. Bueno, acá pasa algo similar. Si yo fuera un cromosoma, yo soy uno de esos famosos, me sueltan al citoplasma porque se me rompe la envoltura nuclear que me protegía. ¿Y qué pasa? Yo soy cromosoma, ¿sí? Y de este lado se me enganchan algunos elementos, unos fans, y me empiezan a tironear para allá. Y de este lado se me enganchan otros y me tironean para allá. Entonces estoy así, como que me están tironeando de un lado para otro. ¿Vamos hasta acá? ¿Se ubican en esto? A los cromosomas se le empiezan a enganchar elementos, ¿sí? Se le empiezan a enganchar algunos elementos que ya vamos a ver. Pero acá fíjense, me interesa que entiendan esto. En prometafase, la envoltura nuclear desaparece. Si la envoltura nuclear desaparece, ¿hacia dónde se sueltan a los cromosomas? Hacia el citoplasma. Hacia el citoplasma. Automáticamente los famosos, como están todos los fans libres ahí que se les vienen encima, los famosos, imagínense que empiezan a correr para todos lados. Entonces, en la prometafase, nosotros vamos a ver que los cromosomas están dispersos por todo el citoplasma. No hay un lugar específico donde estén todos los cromosomas, sino que los cromosomas, al romperse la envoltura, se sueltan y se dispersan por todo el citoplasma. ¿Sí? ¿En qué etapa de la división ustedes ven que los cromosomas quedan alineados? Metafase. La metafase. Bien, ¿ven cómo yo los guío y ustedes se ubican? En metafase se ubican todos en una misma línea. Los cromosomas se alinean, ¿sí? En la división celular, chicos, en la división celular, esta zona y esta otra se conocen como polos celulares, ¿sí? Imagínense el globo terráqueo, tenemos dos polos y en la zona que está a igual distancia de ambos polos, ¿cómo se la llama? Polos opuestos. No, claro.
Este es opuesto a este otro polo, pero en el medio, ¿qué tengo? Polar, no polar. No, no, no. En el globo terráqueo tengo el polo norte, el polo sur, y en el medio, ¿qué tengo? Una línea que está... Grado cero, el Ecuador. El Ecuador, exactamente. El Ecuador. ¿Y qué tiene que ver eso? Es exactamente igual. En una célula que se está por dividir, vamos a tener un polo, vamos a tener otro polo, y en la zona media, a igual distancia de ambos polos, vamos a encontrar lo que se llama ecuador celular, o también llamado línea o placa ecuatorial. ¿En qué etapa de la división? Vamos a suponer que les preguntan en el examen y ustedes se acuerdan de estos dibujitos. ¿En qué etapa de la división celular los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial? Metafase. Metafase. En la metafase. ¿Sí? O sea que primero, los famosos protegidos por la envoltura, profase. Pero cuando eso estalla, los cromosomas que estaban adentro se sueltan y empiezan a correr por todo el citoplasma. Se escapan de los fans. Prometafase. Pero luego los famosos se alinean en la línea del medio, en el ecuador. ¿En qué etapa? Metafase. En la metafase. Perfecto. Ojo que los fans siguen prendidos de ambos lados del cromosoma y estos fans de este polo lo tironean hasta acá, para acá, y los fans que están del otro lado lo tironean para el lado opuesto. ¿Sí? Este es el cromosoma doble que yo tengo acá. Estos dibujitos que ustedes ven acá que parecen unas X, ¿sí? Ese es el cromosoma doble. El cromosoma doble, ya un ratito más ya los dejo, ¿sí? Hoy los voy a dejar un poquito antes. El cromosoma doble, chicos, miren bien, el cromosoma doble, se lo llama cromosoma doble porque tiene dos mitades. Una mitad y la otra mitad, ¿sí? Imagínense que este es un cromosoma doble y esta es una mitad y esta es la otra mitad. En un cromosoma doble, cada mitad se llama cromátide. ¿Cuántas cromátides tengo en este cromosoma? Dos. Dos. ¿Esas eran las cromátides hermanas, Cris? Exacto. Las cromátides de un mismo cromosoma se llaman cromátides hermanas. ¿Sí? O sea que un cromosoma doble tiene Dos cromátides hermanas. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué etapa ustedes ven ahí? Que el cromosoma se parte a la mitad o que cada cromátide hermana se separa de la otra. Anafase. En anafase. ¿Hasta qué etapa las hermanas permanecen unidas? Metafase. Hasta metafase. En anafase las hermanas se van a separar. Entonces ahí como mnemotecnia, así como estuvimos hablando la clase pasada, no sé si ya les comenté, pero se suele decir Ana las separa hermanas. Ana las separa hermanas me está indicando de que en anafase uno de los eventos más importantes que va a ocurrir es que se va a producir la separación de las cromátides hermanas. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Bien. ¿Y en qué dibujo ustedes ven que reaparece la envoltura nuclear? La telofase. En la telofase. ¿Sí? Atención con esto. Repítanme una vez más, ¿cuáles eran los dos objetivos principales de una división celular? Repartición del material genético y repartición del citoplasma. Bien, y ahora, Gia, decime con los nombres científicos. Con los nombres que les di. Y citocinesis. Cariocinesis y citocinesis. Perfecto. Esos son los dos objetivos. ¿En qué etapa de todo esto que ustedes están viendo? Están viendo que se produce la cariocinesis.
La telofase. ¿No se reparte antes? No, perdón, la anafase. Anafase. En anafase se están separando el material genético. Ahí se está repartiendo el material genético. Se está llevando a cada hermana hacia un polo distinto. Una hermana se va a un polo, la otra hermana se va al otro polo. ¿Sí? ¿Qué tenía que pasar primero? ¿La cario o la cito? Cario. Cario. Entonces, ahora que hice la cario, chicos, ahora que hice la cariocinesis en anafase, ¿ya puedo hacer citocinesis o no? Sí. Bien. Entonces, una vez que repartí el material, chicos, en la telofase se lo va a volver a rodear. Otra vez los fans, ahora que se repartieron los cromosomas, los famosos tienen que volver a encerrarse en el núcleo. Tienen que volver a formar esa envoltura nuclear para volver a formar un núcleo. ¿En qué etapa reaparece la envoltura nuclear? En la Telofase. Pero, ¿aparece una sola envoltura nuclear o aparece una cercana a cada polo? Una en cada polo. Una cercana a cada polo. ¿Por qué? Porque se realizó la división celular. Claro, porque se está por completar la división celular y estas dos, esto que acá yo todavía veo como una sola célula, va a transformarse en dos células. Entonces se tiene que armar una envoltura que rodea el material genético de un polo y otra envoltura que rodea el material genético del otro polo. Esos dos van a ser los núcleos de las nuevas células. Y en el medio, chicos, en el medio, cuando se está volviendo a formar esta envoltura, aparece una estructura conocida como anillo contráctil. En telofase se ve ahí, les puse referencia, esto como para tener una noción más o menos de qué fenómenos más importantes van ocurriendo en cada etapa, ¿sí? Después lo vamos a profundizar, obviamente. Pero fíjense que en telofase le coloqué ese anillo contráctil. Y ese anillo contráctil, analicen el nombre, anillo contráctil, o sea que se va a ir cerrando. Lo que va a hacer es como un cinturón, ir apretando a la célula, apretándola, la va comprimiendo en ese sector. ¿En qué zona aparece el anillo contráctil? En medio. En el medio, que ¿cómo se llamaba? Ecuador o línea ecuatorial. Estaría bien decirse que una vez que se completa la separación o repartición del material genético, en esa misma línea ecuatorial, ahora aparece un anillo contráctil. Sí. Y ese anillo contráctil, chicos, empieza a comprimir a la célula, la empieza a apretar en la zona del medio, hasta que ese anillo contráctil se termine cerrando, y al cerrarse completamente se parte la célula en dos. O sea que el anillo contráctil sería el responsable ¿de qué? De la separación. ¿De la separación de qué? De las dos células nuevas. Está bien, pero ¿por quiénes están unidas? Acá yo veo citoplasma en el medio. Y cuando ese anillo contráctil se termine de cerrar, el citoplasma de esta sigue en comunicación con el citoplasma de esta, ¿o no? ¿Acá? No. No. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá con el anillo contráctil? Dividiendo el citoplasma. Separación de citoplasma. Separación de citoplasma. O sea que estoy haciendo ¿qué? Citocinesis. Mi pregunta entonces es, o mi afirmación, que ustedes me dirán si es verdadero o falso. ¿Se puede decir que la citocinesis está a cargo de un anillo conocido como anillo contráctil? Sí. Sí. Verdadero. La división celular se va a completar gracias a ese anillo, chicos. Una vez que se reparta el material, le mandan una señal
Ya separamos el material genético. Ahora empezamos a petar el anillo. Le empiezan a tironear el cinturón. Empieza en el medio. Se empieza a cerrar, hasta que ¡trax! Se aprieta tanto que la célula se corta en dos. ¿Se ubican? Sí. ¿Quiénes forman ese anillo contráctil? Dos proteínas conocidas como actina y miosina 2. Eso es muy importante, y se los voy a preguntar en otras clases. ¿Qué proteínas forman el anillo contráctil? Actina y miosina 2. ¿Me van siguiendo? Sí. El anillo, ¿cómo era? El anillo, ahí como está escrito, mira. Ah, ahí está. Contráctil, está formado por actina y miosina 2. Bien. Ahí en forma muy sintética les mostré una serie de fenómenos que van a ir ocurriendo en la división. Me interesa que les queden estos conceptos. Si yo les pregunto en la clase siguiente a qué se llama cariocinesis, ustedes me digan cuando se está repartiendo el material genético. ¿Sí? Repartición del material genético es cariocinesis. Y yo en otra clase voy a decir sí, porque durante la citocinesis se activa el anillo contráctil de actina miosina 2. ¿Qué es la citocinesis? Que ya ustedes sepan, que es la separación del citoplasma, que es la última etapa de la división. ¿Se ubican? Sí. Bien. Y con esto último los voy a ir dejando. Escúchenme, escúchenme. Para que todo esto ocurra, para que todo, absolutamente todo lo que ustedes están viendo acá ocurra, voy a necesitar de un elemento fundamental en la célula. Todo esto que pasó acá, que se desarmó la envoltura, que se le prendieron a los cromosomas, que lo parten al cromosoma a la mitad, que se active el anillo contráctil, ¿sí? Todo esto, que reaparezca la envoltura nuclear, todos esos fenómenos que yo les nombré, se realizan gracias al citoesqueleto. O sea que la división celular, para poder ocurrir, necesita sí o sí de los elementos del citoesqueleto para poder realizarse. Son importantes los elementos del citoesqueleto. ¿Cómo? Puede volver a repetir su trabajo, ¿no? Sí. Todos los fenómenos de la división celular, todos los fenómenos más importantes de la división celular, ocurren gracias a la participación de un elemento importante de la célula, conocido como citoesqueleto. Todos los fenómenos más importantes de la división celular ocurren gracias a la participación de un elemento conocido como citoesqueleto. Y vamos a analizar esto. A ver, no quiero que queden en la cabeza que el citoesqueleto solamente participa en la división. No, chicos. Así como ustedes deben ser buenos, qué sé yo, le dicen, bueno, a ver, nombrame en qué sos bueno. Y bueno, yo soy bueno cantando, soy bueno bailando, soy bueno escribiendo, soy bueno comiendo, soy bueno durmiendo. Un montón de cosas en las que sean buenos, ¿sí? El citoesqueleto, una de las cosas en las que sirve es para participar en la división. El citoesqueleto tiene un montón de funciones. Una de ellas es participar en los fenómenos de división celular. ¿Sí? Y esto va a ser lo último que les voy a comentar. Escúchenme, ¿eh? ¿Alguien sabe a qué hace referencia el término cito?
¿Alguien sabe qué significa cito? No. Estamos acá, entramos en esta característica. Citoesqueleto y sistema endomembrana, que es lo que teníamos que hablar hoy, pero hablamos de otras cositas que nos faltaban. Así que esto es para darle entrada a nuestra siguiente clase. ¿Alguien sabe qué significa cito? No. No, cito viene de célula. O puede hacer referencia también a veces a citoplasma. ¿Sí? Entonces, si cito es célula, ¿y quién forma el esqueleto de su cuerpo? En ustedes. ¿Qué piezas forman el esqueleto? Los huesos. Los huesos. Ah, tenía el micrófono apagado. Entonces, Yo me si era hablando, nosotros tenemos un esqueleto, pregunto, ¿nuestro esqueleto les da la forma a nuestro cuerpo o no? Sí. Sí. Nuestro cuerpo tiene una forma que se la da nuestro esqueleto, o sea, nuestros huesos. Entonces, si nosotros tenemos huesos, si nosotros tenemos esqueleto, ¿por qué la célula no puede tener su propio esqueleto? ¿Cómo se llama al esqueleto de la célula? Citoesqueleto. Citoesqueleto. Hablar de esqueleto celular o citoesqueleto es hablar de lo que le da la forma a la célula. Así como nuestro esqueleto nos da la forma en nuestro cuerpo, el citoesqueleto o esqueleto celular es el que va a determinar la forma de una célula. ¿Vamos hasta acá? Sí. Es lo que va a determinar el armazón estructural de las células. Así como en su casa las bases son columnas metálicas de cemento y demás que le van a ir dando la forma a su casa, ese esqueleto, esa estructura de base, es la que va a permitir que todo vaya construyéndose encima. Bueno, el armazón estructural de la célula es el citoesqueleto. El que va a determinar que una célula tenga una forma, ¿quién es? El citoesqueleto. Pero les paso a chismosear algo para la siguiente clase. El esqueleto celular o citoesqueleto se caracteriza por ser principalmente muy dinámico. Si yo les digo dinámico, ¿ustedes se lo imaginan en mucho movimiento o quieto, rígido, así como estatua? Mucho movimiento. En continuo movimiento, ¿sí? ¿A ustedes les parece que la forma de una célula se puede ir modificando? Sí. Una célula continuamente puede ir cambiando su forma. ¿Y quién determinaba su forma? El citoesqueleto. El citoesqueleto. Entonces, si una célula puede cambiar su forma, puede ir modificando su forma, es porque su esqueleto se va modificando, porque es muy dinámico. Entonces, cuando hablemos de citoesqueleto en la clase siguiente, antes de que Tamara se pegue un tiro, mirá cómo está Tamara, llorando, está pobre, desde que llega la miércoles. Tamara, chamiga. Entonces, cuando hablemos de la clase siguiente del citoesqueleto, vamos a hablar de esa estructura, de ese esqueleto celular, determinante de la forma celular, ¿sí? Y que además de participar en los procesos de división, van a participar en un montón de otras cosas. Esto les juro que es lo último. Los tres del citoesqueleto son estos. Microtúbulos, filamentos de actina. ¿No se le escuchó, profesor? Ahí va de nuevo. El citoesqueleto o esqueleto celular está formado por tres elementos fundamentales. Microtúbulos, filamentos de actina, ¿sí? Y el tercer elemento, filamentos intermedios. Microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios son los tres elementos importantes del citoesqueleto, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar acerca de las principales diferencias,
las diferencias más básicas de estos componentes, de esos 3 elementos del citoesqueleto, y atención, tarea para la casa y le queda acá en el video. Esto lo vamos a analizar la clase siguiente, de qué hace referencia a todo lo que dice acá. Pero tarea para la casa. Van a tener que memorizarse las funciones de cada elemento del citoesqueleto. Acá están las funciones de los microtúbulos, acá las funciones de los filamentos de actina, y acá las funciones de los filamentos intermedios. Por ahora no lo van a entender bien, pero la clase siguiente voy a preguntar a cualquiera de ustedes, le voy a decir tal tarea, y ustedes van a decir quién lo hace, si microtúbulo, filamento de actina o filamento intermedio. Así que tienen esta tarea para la siguiente clase, ¿sí? Se lo dejo al final del video, y de hecho se lo voy a pasar en imagen también para que lo puedan imprimir y estudiar, pero esta es su tarea de esta semana. Clase siguiente, empezamos a hablar de las características básicas del citoesqueleto, re importante, porque miren esto, el kinesiólogo ¿qué se encarga? De los movimientos. ¿Y quiénes son los movimientos del cuerpo? ¿Quiénes se encargaban de los movimientos del cuerpo? El citoesqueleto. Los músculos. No, Los músculos. Los músculos. Ah, sí, pues, ¿dónde se fue? ¿Cómo esta? Dije yo. Ya tengo hambre, profe. Pero chamiga, pero tenés que aflojar Se el cruzaron hongo. ideas. Respiró Yo un estaba hongo diciendo por lo ahí. mismo. El movimiento del cuerpo lo realizamos con los músculos. Y adivinen qué, miren, esto le chimoseo nomás. El citoesqueleto es parte del tejido muscular. O sea que tenemos que dominar citoesqueleto para después tejido muscular, chicos. Así que por favor, esto bien sabido para la clase siguiente, ¿sí? Voy cortando el video y vayan poniendo el presente. Profesor. Díganme si tienen alguna pregunta para hacer.